Tal vez no podamos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. En un mundo que se incendia cada día, las mujeres creamos redes que sostienen, que abrazan, pero sobre todo que cambian realidades. Porque cuando salvas a una mujer, salvas a una generación entera. Este es el podcast del grupo de apoyo Mujeres Salvando Mujeres. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este podcast. Yo soy Daisy Vaca y esta tarde noche me encuentro con Catalina Cabezas. Y en este podcast vamos a hablar de ¿cuál tema? ¿Cuál elegiste tú, Cata? El tema de el precio de ser mamá. El precio de ser mamá. Y bueno, tenemos a nuestro auspiciante que es el yogur artesanal Disfruta y lo vamos a degustar. Ya volvemos. A veces sentirse bien empieza con algo simple. Con un sabor natural, fresco y delicioso, con probióticos que cuidan de ti desde adentro, con ese pequeño momento del día que simplemente se disfruta. Yogur Disfruta, lo rico de cuidarte. Regresamos y antes de empezar con este podcast, yo quiero hacerle la entrega de parte de Disfruta a nuestra querida invitada, este litro de yogur para que lo disfrute con su familia. Entonces ahora sí, te pongo por acá para que no nos estorbe. Y ahora sí, cuéntame, empecemos con la materia ya al fin. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia, querida Catalina? A ver, mi historia nace desde que en mi ambiente laboral, ¿ya? Uh-huh. Bueno, yo fui servidora pública en una institución, gané un concurso de mérito y oposición y me desarrollé durante 4 años de forma impecable, con inclusive calificaciones de desempeño sobresalientes, sin ningún problema. Pero todo nace en el momento en que decidí ser mamá. Cuando decidí ser mamá de mi primera hija, empezaron como que el tema de limitarme el acceso a ciertos temas. En este caso eran de pronto algunos temas de permisos de salud y cosas así. No obstante, tenía en ese entonces un líder de jefe que era sumamente empático y era sumamente bien, y cabe recalcar que dentro de donde yo me desarrollaba las actividades, trabajaba con 4 hombres, era la única mujer. Entonces, bueno, las cosas se dieron, mi embarazo se dio, y como me encontraba en una situación económica estable, yo solicité licencia extendida, es decir, cuando yo di a luz a mi pequeña, me acogí a los 9 meses adicionales que nos daba la ley. No hubo problema. Yo me fui, pasé toda la lactancia y tal. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo quise retornar, porque quise retornar un mes antes, porque mi esposo perdió el trabajo y en fin, hice la solicitud y ya me negaron. Cuando la ley te dice que sí puedes terminar en cualquier momento, anticiparte a regresar. Entonces, desde ahí ya me sentí como un poco incómoda, ¿no? Porque ya retornaba Catalina siendo mamá. Entonces, bueno, no hice mucho problema, no, nada, porque las cosas venían desarrollándose bien. Bueno, pasó el tiempo y entramos en pandemia. Entonces, 2 meses después de mi retorno, entramos a pandemia. Y en pandemia, todos los servidores públicos y privados, pues nos guardamos y fuimos a hacer teletrabajo y en fin. Entonces, retorné yo manejaba muchos documentos, tenía que ir a ver esos documentos, me llevé todos los documentos y en fin, y trabajaba desde la casa, ¿ya? Y trabajaba siempre, todo bien. Llegaron las evaluaciones de desempeño de igual forma, todo tranquilo y en fin. Termina la pandemia. Bueno, no terminó, ¿no? Porque en realidad seguía el tema, seguía la situación todavía como que ya, pero el retorno progresivo de las personas a su lugar de trabajo. Y en ese entonces, justamente yo ya me encontraba embarazada de mi segundo hijo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego a la institución y notifico que estaba embarazada de mi otro hijo y yo era parte del grupo vulnerable.
Claro, ya no Entonces ya no me podían, no, más que despedirme era de que debían cuidarme, ¿no? Claro. Entonces decían, retorne, vaya nuevamente a teletrabajo porque usted está en este grupo vulnerable. Me retornaron y pasé todo mi embarazo en teletrabajo. Pero en el momento que se enteraron que yo estaba embarazada de mi segundo hijo, cuando notifiqué, me hicieron un cambio administrativo, un área donde yo no pertenecía. Me cambiaron. Y de un día para el otro me dijeron que no, que es importante de que usted esté en la otra área. Yo ni idea de esa área que era, ni que nada. Bueno, yo dije, lo asumí como un reto porque soy una mujer de retos, soy una mujer que siempre le ha gustado trabajar y siempre he trabajado. Y bueno, lo tomé como crecimiento personal y profesional. Y bueno, pasó el tiempo, estábamos ahí. ¿Y qué pasa? Que una compañera que estaba dentro del área, porque no sé si beneficioso o lastimosamente, esa área estaba conformada de mujeres, a donde me cambiaron. Y O sea, ¿fue beneficioso o no? no lo sé, la verdad que no lo sé, te voy a contar. Bien. Entonces, bueno, y pasa que una compañera que estaba en el lugar, en la nueva área donde me cambiaron, empieza a asignarme las actividades que le asignaban a ella, porque yo estaba en teletrabajo y no sabía qué es lo que pasaba en la oficina, porque otras compañeras sí estaban ahí. Claro. Y que despache esto, que despache, que pa. Yo, encantada. Y ahora, ¿cómo hago? Ya aprendiendo y en fin. Pero después me di cuenta que ya estaba mi bandeja, pero Llenita. llenísima de cosas y todo era resigna esta compañera. Bueno, entonces, beneficiosamente, una muy buena amiga de esa misma área, yo le preguntaba y le decía, ¿cómo puedo hacer esto? Porque no es mi área, no lo sé, ¿qué tengo que hacer? Y ella me apoyaba y en fin, y sacábamos. Yo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Por qué? Tenía mucho trabajo, embarazada, ¿no? Mucho trabajo y tenía que igualarme. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, el tema fue así, hasta que en alguna vez yo hablé ya con la directora. Entonces hablé y le dije, mire, ¿qué pasa, no? Entonces, bueno, ya iba supuestamente a controlar y en fin, nunca se hizo nada, porque después me enteré que han sido amigas. Y bueno, entonces pasó. El cambio administrativo, según la LOCEP, te dice que son 10 meses como máximo, no puede ser más. Ya. Entonces, cuando yo ya faltaba creo que un mes para terminar el cambio administrativo, esta compañera que me asignaba las funciones, la que me daba su trabajo, pasa a ser jefa del área donde yo pertenecía. Ya. Pasó a ser jefa del área. Entonces, bueno, yo dije, debe ser por su mérito, ¿no? Por todo lo que hizo, bueno, en fin. Y como faltaba un mes, al mes que terminó mi cambio administrativo, esta persona que fue mi compañera y que ya era jefa, me dice, vuelva, inmediatamente. O sea, te regresa a donde tú ya estabas. A donde yo pertenecía, al área que yo pertenecía. Pero bueno, para esto yo estaba en lactancia. Yo había dado ya luz de mi segundo hijo y estaba en lactancia y en fin, y yo le decía, bueno, yo estoy en lactancia y primero no habían guarderías donde dejar a mis hijos, porque no estaban aperturadas las guarderías y en fin. Entonces, bueno, y yo dije, les mandé una reconsideración de que consideren que yo soy madre lactante, que tengo protección reforzada y bueno, como abogada fundamentando un montón de cosas que retorne inmediatamente. Tuve que dejarle a mis hijos con una vecina porque yo tenía que retornar, porque era inmediatamente, tenía que retornar al siguiente día. Me notificaron un jueves, creo que fue, a las 5:30 de la tarde y que regrese el día siguiente. O sea, yo tenía que buscar donde sea dejarles a mis hijos. Una niña de 2 años y un bebé de 5 meses. O sea, eran dos bebés. Regresamos con esta historia que a mí me tiene súper impactada porque yo creía que en el servicio público y en el ejercicio del servicio público no se violan tanto los derechos. Pero veo que en este caso vamos entrando ya en este punto en el que ya no estaba tan amistoso y empezamos a ver un abuso, ¿cierto? Cuéntanos entonces. Sí, bueno, como les decía, el tema fue de que al nacer mi segundo hijo acrecentó como que este tema de discriminación. Porque, bueno,
me encargaron muchas actividades, me hicieron retornar en una pandemia, cuando tenía que, obviamente, ser cuidada, y eso no lo digo yo, sino la ley. Entonces, lastimosamente no, pero yo recuerdo que esa vez que me hicieron retornar, yo fui cubierta todo con la mascarilla, con todo, a pedirles por favor de que reconsideren que tengo 2 hijos y que no tengo dónde dejarles, que no hay guarderías. Me tuvieron esperando hasta las 6 de la tarde, pese a que yo tenía que darle del pecho a mis hijos, a mi pequeño, y no me dieron audiencia. Entonces, lo mandé por escrito, no me dieron contestación, y bueno, y en fin. Hasta que un día decidí, obviamente porque ya tenía 2 hijos, mi esposo estaba sin trabajo, y decidí continuar con el trabajo y acoplarme a lo que ellos decían. Entonces me busqué por ahí los medios para poder dejarles a mis hijos y ver cómo, en fin. Pero ¿qué pasa? Que cuando retorno a mis actividades laborales, me pidieron primero un cronograma para mi lactario, para sacarme la leche. Que les diga en qué hora y a qué momento yo puedo ir al lactario y cuánto tiempo me voy a demorar. Yeah. Entonces yo decía, o sea, depende de la naturaleza y la capacidad de uno de dar leche, ¿no? No comprendieron y en realidad fue mermando la situación, de igual forma las actividades, un montón de cosas, no me daban permisos para los médicos, para mis hijos, me llegaron a negar las vacaciones programadas, planificadas. De un día al otro tuve que justificar que yo tenía un hotel reservado, tenía pasajes comprados y en fin, para que me digan, miren, o sea, son mis vacaciones y ya lo planifiqué con mi familia y en fin, me negaron que no porque le faltaba no sé qué, se inventaban cualquier cosa. Y bueno, fue mermando tanto mi situación de salud, mi situación física, que empecé a tener ya problemas gastrointestinales, dolores del cuerpo, ya no dormía, adelgacé un montón, y fui al médico. Entonces ahí fue cuando el médico me dijo que lo que yo estaba sufriendo era como un tema de acoso, y ahí fui como que fui despertando el tema. Y me dijo, ¿cómo está en su trabajo? Y les contaba y les decía, miren, me esconden información, no me dan, porque como me cambiaron de área, al regresar yo pedí información, nadie me daba información, nadie me decía dónde estaban las cosas, quería que resuelva sola después de 10 meses de estar ausente en un área. O sea, fue tenaz. Entonces yo me sentía demasiado frustrada y empezaron los llamados de atención porque no cumplía con las tareas, porque no decía, no, y en fin, un montón de cosas. Y además, privarme de esto que fue lo más duro que me tocó, que fue, haga un cronograma en el horario cuando usted va al lactario y vuelva enseguida. Ahí fue cuando en realidad yo sentí que mis derechos y los derechos de mi hijo estaban siendo vulnerados, porque mi hijo necesitaba de la leche, necesitaba y es más, no tenía ni siquiera un refrigerador donde congelar la leche, sino que yo tenía que comprar los cubitos de hielo para guardarle en la misma mochila para tenerla fresca la leche. O sea, no, era tenaz. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta, yo dije, esto no es normal. Mi cuerpo empieza a somatizar, adelgacé muchísimo, no podía dormir, no podía comer, todo lo que ya comía me hacía mal. Y fui al médico y el médico me dijo, ¿cómo está? Esto es un tema como que de acoso. Y bueno, empecé la terapia, me enviaron al psicólogo y el psicólogo me dio terapia por un tiempo y luego me dijo, no simplemente es eso. Usted tiene que ir al psiquiatra, porque era demasiado. Ya tenía un código que ellos manejan y lo manifestaron como problemas relacionados en el ambiente laboral con el jefe y compañeros, que hay un CIE dentro catalogado así. Ya tenía el diagnóstico de la psicóloga. Entonces fui yo al psiquiatra primera vez, nunca había estado, y el psiquiatra me medicó. Y me dijo, usted tiene que suspender la lactancia porque usted va a medicarse y la medicina que usted va a tener le va a perjudicar a su hijo. Yo tuve que
suspender la lactancia de mi bebé por estos problemas. Entonces, todo este tipo de cosas yo puse en conocimiento de las autoridades. Miren, esto está pasando con tal persona. Lastimosamente, quien lideraba era una mujer y venía la agresión directamente de esta mujer. Desconozco por qué, pero fue pasando el tiempo. Una consulta, mi querida Cata. ¿Ella era mamá o no? No, no era mamá. No era mamá ella ni las personas que se encontraban en ninguna de las áreas. Solo yo era mamá. Sí. Entonces se puede intuir un poco que el tema del acoso surge porque no existe como que... Yo siempre hablo del tema de la sororidad, de todos los aspectos de la vida entre nosotras como mujeres, pero entiendo que las mujeres que no logramos tener hijos no entendemos al 100% el tema de la maternidad, cómo se vive. Entonces pienso que ese tipo de sororidad sí se nos debería inculcar un poco desde pequeñas, desde jóvenes, para que en el momento en el que seamos o no seamos mamás, al menos seamos empáticas con el resto de mujeres que sí lo son o sí lo quieren ser. Porque entiendo que tú planificaste, pero entiendo que el resto no le importó eso y solamente eras un número más que tenía que llevar resultados y punto. Entonces pienso que sí es importante hablar de la sororidad y de la maternidad y no satanizarla tanto, al menos cuando es una maternidad deseada. Y yo quiero que volvemos en un momento, por favor. Tip legal. Porque entre mujeres también nos enseñamos a defendernos. Escucha esto. Si en tu trabajo te humillan, te aíslan, sufres constantemente de malos tratos, no es normal, tampoco es legal. En Ecuador, el acoso laboral tiene un reconocimiento jurídico como una forma de violencia en el entorno de trabajo. La Constitución garantiza el derecho de trabajo digno en un ambiente libre de violencia y de tratos denigrantes. No se trata solo de mal ambiente laboral. Si existe hostigamiento, sobrecarga, exclusión o maltrato, estás frente a acoso laboral. El empleador tiene la obligación legal de prevenir estos riesgos, incluyendo los psicosociales, conforme el Código de Trabajo. Estas conductas pueden ser denunciadas ante el Ministerio de Trabajo y generar responsabilidades legales. El acoso laboral no es parte del trabajo, es una conducta prohibida y sancionada por la ley. Volvemos con mi querida Cata, que ya hasta me trabo de tantas cosas que estamos comentando acá en este podcast. Síguenos contando en qué terminó toda esta situación. Bueno, como te decía, activé todas las vías administrativas, judiciales y en fin, de todo, pero ninguna surtió efecto. En realidad, y por último ya me veía como que atada de pies y manos y acudí a una persona que aparentemente defendía este tipo de situaciones, de vulneraciones de derechos. Entonces le llevé, fui con lloro y con todo porque yo me encontraba muy, muy mal, muy triste, muy angustiada por todo lo que pasaba. Era un tormento ir a esa institución. Y le comenté este particular y recuerdo bien en la oficina de esta persona que recuerdo que me decía, pero ya va a renunciar, eso es lo que quieres, que renuncie tu jefa. Y yo le decía, no es lo que yo quiero, porque yo no quería que nadie renuncie, que se vaya, solo lo que quería era que me dejen en paz y me dejen trabajar. Digo, no es lo que quiero. Y me decía, no, es que a la final tengo entendido o ya se comunicó conmigo y es parte de la red. No comprendía en ese momento. Yo dije, ¿parte de la red de qué? Bueno, en fin. Entonces, quedamos en que le iba a llevar la documentación de todo para que revise al siguiente día. Y cuando yo justo iba saliendo, me acuerdo claro de la oficina, así, y yo consternada porque no entendía qué era lo que decía, que era parte de la red y que ya quieres que ya renuncie y que ya me contactaron en sí. Yo decía, ¿qué será? Bueno, y al día siguiente, justo cuando salía de la oficina, ella se levanta y me acuerdo que tenía una dama de justicia, así, ahí justo en el escritorio. Y se levanta y ¡plin! La dama de justicia se la cae.
Y yo, en todo mi nerviosismo y todo, y yo digo, "Ah, fue mi culpa". O sea, porque todo era mi culpa. En ese entonces yo me sentía que todo era mi culpa, que todo hacía mal, que yo era esto, que yo el otro, que todo así, así. Yo dije, fue mi culpa. Y me dijo, no, no, tranquila, dijo, sí, nada, y se la rompió. Y bueno, al día siguiente supuestamente le iba a llevar la documentación, la llamé, y nunca me contestó. Le dejé la documentación en la garita de la oficina, supuestamente. Nunca se volvió a contactar conmigo. Yo perdí mis esperanzas y posterior a eso lo volví mediático. Me arriesgué y lo volví mediático. Lo publiqué en el Twitter, que era en ese entonces, todo lo que había pasado. Los números de memorando, las acusaciones, las llamadas de atención frecuente, porque tenía llamadas de atención cada mes, las quejas de supuestamente personas, compañeros, o sea, estaba de todo. Catalina Cabezas se había convertido poco en alguien que no era cuando no era mamá. Y en ese entonces acudí justamente a esta persona que aparentemente era de grupos feministas y en fin, y tampoco recibí ayuda. No recibí ayuda, nadie, excepto una persona que se contactó conmigo y me dijo, yo comprendo tu caso porque yo también pasé lo mismo y existen varias mujeres silenciadas que no se atreven a hacer lo que tú estás haciendo. Y una consulta, Cata, en el momento en el que tú denuncias en redes sociales, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa y cómo se vuelve el tema? ¿Se vuelve un boom? ¿No se vuelve un boom? ¿Qué pasó? Las cosas subieron de tono, o sea, no pararon. Las cosas subieron de tono porque tenían como el as bajo la manga de que la acción de protección no salió favorable y que no existía ningún tipo de acoso. Eso era lo que decían. La acción de protección no fue favorable y ya salió y no es acoso, no es nada. Entonces, eso lo tenían como que ese as bajo la manga. Y hubo un día que fue recuerdo muy bien, fue un 9 de marzo, un 8 de marzo me fui a la marcha de mujeres sola, llorando por todo lo que había pasado, por todo lo que había sufrido, y ahí entendía a las mujeres que estaban marchando que cuando uno es víctima, entiende lo que pasa. Y las personas que estaban ahí luchaban porque fueron víctimas, por diferentes causas, diferentes cosas. Y recuerdo bien que me fui sola a esa marcha y al día siguiente yo llegué a mi escritorio y pedía justamente información de una carpeta y nadie me entregaba información. Y claro, yo mandé un correo electrónico diciendo de que esa información estaba y que alguien debía haberla tomado. Salió el boom de X persona, un compañero que yo le había endilgado a él o le había acusado de que él hurtó la carpeta. Y que yo le estaba acusando, que él hurtó la carpeta. Entonces, obviamente, yo notifico a mi jefa inmediata, decir, esta carpeta no aparece dentro de tal, por favor, bueno. Y después una persona que justamente nos colaboraba dentro de la oficina me dice, tal persona la tomó. Entonces yo digo, por favor, que tal persona tome. Se activó, que yo estoy acusándole de hurto. Y empezó que el protocolo de acoso y no sé qué, ahí sí activaron el protocolo de acoso para el compañero. Cuando yo venía un año entero notificando todo este tema sistemático de faltas de supuestamente, ¿cómo se llama? El tema de faltas a mi trabajo, de que no cumplía las actividades, de que no realizaba o no estaba en el lugar. O sea, se inventaban cada cosa, quejas y en fin. O sea, entonces ahí activan el protocolo y empieza a darse vuelta todo contra mí. En este sentido de que se empieza a dar vuelta porque yo ya no era la víctima, sino fui la agresora, empieza y se activa también estas medidas de esta persona. Ella activa unas medidas de protección supuestamente para ella, para resguardarse de lo que yo estaba haciendo.
Y a la par, yo realizo ya la denuncia en el Ministerio de Trabajo. Entonces empieza a hacer toda la investigación y en fin. Y ahí mi esposo actúa dentro de las medidas también y de la denuncia. ¿Y qué pasa? Que esta persona, asesorada por otra abogada feminista, realiza una queja en el trabajo de mi esposo, porque él estaba supuestamente patrocinándome, cuando él era mi esposo, no era el abogado, era mi esposo, y él estaba patrocinando. Y llegó tanto a escalar que a mi esposo, por esa queja, le iniciaron un sumario administrativo. Dios mío santo. Querían dejarnos sin trabajo a los él dos. y a mí. Beneficiosamente, en el trabajo de mi esposo, si tienen abogados, si tienen abogados que conocen la ley y dicen ratito, el señor estaba haciendo uso de sus vacaciones, no estaba en jornada laboral y no está patrocinando a su esposa. Entonces, no siguió más el sumario, beneficiosamente. No obstante, hay un poder que supuestamente por cualquier cosa van a iniciar acciones legales en cualquier momento. Existe. Entonces, a la par, bueno, nosotros iniciamos todo este meollo. Yo sentía que la justicia era ingrata, no fue para nada garantista de mis derechos. Perdí la credibilidad en la justicia, perdí mi razón de ser como abogada, porque yo adoraba ser abogada. Qué bestia, yo soñaba desde niña, yo decía, yo voy a defender derechos, yo voy a hacer esto. Y cuando mis derechos fueron vulnerados y quise levantar la voz, nadie me escuchó, nadie. ¿Por qué? Porque lastimosamente el poder oprimió ahí. Y yo, como digo siempre, ¿no? O sea, lastimosamente fui violentada por otra mujer de nuestro género cuando eso no debería ser. Pero ahora que me he instruido un poco más en el tema de género y en el tema de las violencias y en fin, yo creo que las mujeres que asumen un mínimo de poder, que todavía están debajo del patriarcado, siguen siendo víctimas. Y en realidad esta persona que me causó muchísimo daño, que en realidad yo no le deseo el mal, porque yo no deseo el mal a nadie. Le servía el patriarcado también. Le servía al patriarcado. Y le sigue sirviendo al patriarcado y sigue siendo una víctima. Uh-huh. Tanto fue el tema de que empezaron con este protocolo que te decía para cuidar al compañero de yo, Catalina agresora, que iniciaron todo el protocolo, se fue al Ministerio de Trabajo, ahí sí hubo una resolución, identificaron todas las contestaciones que yo hice dentro de este proceso que abrieron. Y determinan que yo injurié. ¿Ya? Y me activan un proceso administrativo. Y con eso te votan. Por injurias. Cuando yo lo que estaba haciendo era ejercer mi derecho a la defensa dentro del proceso. Y no diciéndoles absolutamente nada, sino diciendo todo lo que había venido sufriendo desde que fui mamá. Indicándoles cada paso y cada actividad que yo había realizado durante todo ese tiempo. Y que qué pasó, que cuando asume una mujer el poder, supongo que manipulada por el patriarcado, decide deshacerse de Catalina, porque era mamá y porque ya no le servía. Entonces, ese fue el tema que en realidad trastocó tanto y me costó muchísimo entender que lastimosamente nosotras las mujeres tenemos mucho camino, nos falta como para poder llegar a ser lo que, no sé, los hombres son. Ajá, y eso es lo que hablábamos, que a nosotras nos falta como empatía, como sororidad, como un real feminismo para poder entender que podríamos conquistar el mundo, si quisiéramos, porque tenemos muchísimas capacidades. No somos intelectualmente menos que los hombres, ni más que los hombres, ni nada, pero somos más recursivas, podemos hacer con pocas cosas, muchas cosas. Tenemos muchas capacidades buenas, que sabes que se nos ven siempre desmejoradas por el hecho de que
siempre estamos en competencia entre nosotros. Entonces ella es mi competencia, entonces no le miro como mi compañera, no le miro con empatía, sino le miro como mi competencia, y como es mi competencia, entonces le quiero aplastar. Y te cuento que me pasó algo similar en el sector privado, a mí que no estamos lejos de nada. Me pasó algo similar con una mujer. Me pasó algo muy similar, que yo no sé en qué competencia podía haber si yo le miraba con admiración en un tiempo determinado. Y yo no sé en qué momento de la vida todo se revolvió y terminé yo sufriendo el mismo tema de acoso. Un acoso tenaz. Pero yo sinceramente, te soy honesta, yo sí preferí que pague la plata y no la persona. Yo le dije muchísimas gracias, hasta luego. Y estuve sirviéndole muchos años. Y me di cuenta y me quedé traumatizada. O sea, yo no volví a ejercer de la misma manera, ni volví a querer seguir derecho, porque me di cuenta que el que tiene el poder lo hace como quiera las cosas. Y que tú no puedes decir ni hacer nada porque te encuentras en teoría supuestamente abajo. Y yo nunca me he sentido ni abajo ni encima de nadie. Y podíamos ser compañeras y podíamos ser sororas y podíamos sacar adelante cualquier cosa que quisiéramos. Y es que no se nos hubiera metido en la cabeza la envidia, el yo te veo con mejor cuerpo, yo te veo con mejor cosa, yo te veo más capaz que yo. Entonces, si eso dejáramos de un lado, yo creo que conquistaríamos el mundo, te juro. Yo creo que conquistaríamos el mundo nosotras. Y yo creo que, mira, o sea, yo a veces me podía pensar, porque recapitulaba así las veces en las cuales había interactuado con esta persona, la persona que me violentó. Uh-huh. Y cada vez que la encontraba tenía una adulación de parte de ella. Qué lindo tu cabello, y qué linda tu chaqueta. Y yo decía, y yo, la verdad, no soy para andar que bestia despampanante ni nada, sino lo más sencilla, y en fin. Y yo decía, algo lo intuía, ¿no? Entonces yo decía, ¿será que es envidia desde hace mucho tiempo? ¿O es simplemente también, ¿no? El elogiar a otra mujer? Yo lo tomaba de esa forma. Pero después, a medida que fue pasando, yo decía, ahora entiendo que a veces uno ni siquiera puede querer lo que la otra persona tiene, porque yo que tenía 2 hijos y un esposo, y esa persona tenía el poder, ella tenía poder y tenía más sueldo. Claro, pero esa felicidad quizás es lo que ella le estaba haciendo falta, y eso es lo que ella a ti te veía, quizás. Porque yo entiendo que tienes una relación muy linda con tu esposo y con tu familia. Entiendo que tienes una familia muy feliz, que no tenías por qué sufrir. O sea, que lo que te hacía sufrir era el tema del trabajo. El trabajo. Entonces, claro, tenían que hacerte de algo, violentarte en algún modo para que tú no seas tan contenta. Para opacarme. Claro, para que no seas tan contenta. Eso es lo que yo siempre son mis teorías conspirativas de las mismas mujeres, porque igual, o sea, yo también tenía una vida bien linda. Yo amaba mi trabajo de igual manera. Yo no puedo vestirme como que con miles de lujos ni nada, pero creo que mi sonrisa siempre fue muy genuina. Y yo creo que mi sonrisa y la luz que una persona despierta, que tú despiertas, que yo despierto, que ciertas personas despertamos, causa envidia, causa molestia. Entonces yo creo que llegado al punto, eso le molestó. Y dijo, pues aquí es donde vas a sufrir, y así fue. Entonces, nada, o sea, yo sí les deseo que Dios les dé mucha luz a ese tipo de mujeres, que en algún momento puedan encontrar el camino, que no solamente en las redes sociales se digan sororas, feministas, que yo llevo casos de mujeres violentadas, yo soy la top. Yo quisiera en serio que genuinamente se sientan un día y digan, ¿cuánto daño le he hecho a otra mujer? Y que no se acerquen a pedir perdón a nadie, sino que trabajen en su sororidad, en su feminidad y en esa madurez feminista que nosotros aquí en el país en general no logramos todavía tener. ¿Sabes qué? Yo digo que a veces es simplemente un poco de calidad humana. O sea, es ser tú sin hacer daño a nadie, porque todos tenemos, hay para todos, hay para todos, y no hay la necesidad de ir aplastando a alguien para que tú puedas llegar a tener algo. Porque inclusive, bueno, yo creo muchísimo en el karma. Yo creo en el karma porque pasa, es ley. Entonces, si tú vas haciendo el bien porque te nace y con el corazón y con
o sea, te regresa. Totalmente. Porque mira, después de toda esta situación que yo sufrí, pasé un año en terapia, después de que me destituyeron, me fueron a buscar a mi casa para dejarme la boleta de destitución, hicieron enterar a mis vecinos, o sea, me hicieron Terrible. quedar tenaz, Claro. mal. ¿Y cómo terminaste? Antes de que cuentes, quiero que también continúes al final y nos cuentes cómo terminaste en el grupo, cómo conociste el grupo Mujeres Salvando Mujeres. Bueno, cuando empezó el acoso, yo vi una publicación de la Cata que decía, yo fui víctima de violencia y sufrí no sé qué, y contaba su historia, ¿no? Y estoy creando un grupo de mujeres para apoyarnos. Y yo dije, yo necesito, o sea, yo buscaba ayudarme, porque en serio, yo llegué al punto en mi trabajo de no aguantar más, porque yo estaba en un 8º piso. Inclusive se me pasaron ideas de no aguanto más y me lanzo. Y un día fue que yo que ya me ingresé en el grupo y escribí en el grupo y yo dije, yo no aguanto más, porque esta persona pasa y como si no existiera, como si fuera un mueble, le pregunto algo, no existo, todo por correo y me manda muchas cosas y así, y en el grupo, o sea, así. Entonces yo escribía en el grupo y decía, yo no lo aguanto, o sea, yo ya no puedo más porque en serio no puedo, no sé qué hacer. Y me acuerdo ahí que la Cata fue que dijo, vamos a un plantón, hagamos un plantón afuera y que no sé qué. Y yo nunca había hecho plantones, en serio, yo jamás, porque yo nunca había sufrido ningún tipo de acoso, nadie me había dañado de esa forma. Entonces yo decía, ¿cómo un plantón? O sea, había visto los plantones que hacen afuera y así, pero yo dije, ¿cómo un plantón? Decía, dar resultado. Y yo digo, sí. Y ahí empezó pues como que este movimiento y yo dije, sí, gritemos porque yo ya no aguanto. Y por ahí esta persona que pertenecía al grupo dijo, no puedo porque yo tengo no sé qué. Entonces como que se desvaneció el tema del plantón. Hay muchas chicas igual ahí apoyando el tema. Y pasó el tiempo y yo seguía en el grupo diciendo, miren, esto me acaba de hacer. Y yo contando en el grupo, con el grupo de chicas, que tenemos 25 en ese entonces. Y miren, yo estoy así, me siento mal. Y no, tranquila, y haz esto, ya, que no sé qué. La persona, amiga de estaba en el grupo. todo. Estaba en el grupo. O sea, la chica estaba en el grupo. La persona, claro, o sea, en este caso mi jefa. La estaba que fue en mi el jefa, grupo. No, La amiga a la que tú le fuiste a pedir ayuda. No me digas. Verán, vamos a hacer un corte y regresamos. Tip psicológico. Porque sanar también es parte de salvarnos. Escucha esto. Hola con todos, yo soy Caroline Dumet, yo trabajo con ondas binaurales, con frecuencias y también con la energía de plantas. Todo en nuestro cuerpo y mente vibra en una frecuencia. El acoso laboral, el estrés y la ansiedad alteran nuestra energía y nuestras ondas emocionales. A través de sonidos de frecuencia, ondas binaurales, energía y la armonización con plantas madres como la sábila, la lengua de suegra y el jade, ayudamos al cuerpo y la mente a entrar en un estado de mayor calma y equilibrio y bienestar. Cuando elevamos y armonizamos nuestra frecuencia, cambia nuestra energía, nuestra claridad mental y la forma en que enfrentamos la vida. Un fuerte abrazo. Volvemos con esta historia que nos ha dejado marcadas también, como todos los podcasts de Mujeres Salvando Mujeres. Y cuéntanos ya finalmente, ¿qué pasó? Cuéntanos todo lo ya del final, cómo lograste salir adelante, cómo te ves ahora. Ahora entiendo que trabajas en el ejercicio normal del derecho, ya volviste a trabajar. Cuéntanos todo esto, cómo llegaste hasta este punto. Sí, bueno, como te decía, tuve un año sabático donde me dediqué a mí a recuperarme porque mi salud mental estaba bastante deteriorada, mi salud física estaba muy afectada. Me dediqué 100% a ser mamá, me alejé del derecho porque en serio me sentía una persona inservible que no servía para nada. Y bueno, tomé terapias, fui a psicólogos y en fin, empecé a hacer ejercicio. Me uní más al grupo de Mujeres Salvando Mujeres, hice bastantes actividades. Me hice voluntaria en diferentes fundaciones, soy voluntaria, voy a hacer trabajo social, labor social, voy a donar y en fin, y así
fui recuperando mi yo, lo que ahora nuevamente soy. Y hace un año, casi 2 ya, me decidí en aperturar nuevamente mi estudio jurídico, iniciar ya en el libre ejercicio, para que, pero desde una perspectiva muy, muy protectora. Soy la persona que incide a las personas a recuperar sus derechos, a prevalecer sus derechos, a defender sus derechos. Soy una persona que cuando llega una víctima yo me empatizo totalmente, porque yo digo, es sumamente fuerte ser víctima y solamente las personas que somos víctimas sabemos lo que sentimos y lo que sufrimos. El mundo no entiende. Y entonces yo aperturé justamente mi estudio y lo que hago es eso, defender los derechos de varias mujeres. Trabajo con un grupo de mujeres, somos mujeres, pero somos unas mujeres genuinas, somos auténticas, porque hablamos mucho de nuestros derechos, hablamos de lo que queremos y lo que somos y hasta dónde llegamos, ¿por qué? Porque somos unidas, porque sabemos lo que la una tiene, la otra no lo tiene, pero sabemos llevarlo. Entonces, ahora sí, yo puedo decir que renací después de toda esa caída, porque en serio estaba en un hoyo que no sabía cómo salir. Y disfruto mi profesión. Sé que el derecho es sumamente complejo y más aún cuando estamos como estamos, en un país donde... Y en contra todo. Todo. En contra todo, porque salimos a la calle a Sí. tratar de defender los derechos de las personas, pero tenemos en contra el gobierno, tenemos en contra los Sí. jueces, tenemos en contra la lentitud de los juzgados, de los funcionarios, tenemos en contra todo. Sí, pero no obstante, bueno, ahora lo que yo trato de hacer, y justamente cuando se trata temas de violencia, temas de niños, niñas y adolescentes, que empatizo muchísimo con los grupos de atención prioritaria, con las personas adultas mayores, lo que hago es hacer un tema integral. Es primero sanar, tratar de que sanen, entenderles y después decir, ahora sí vamos. Y lo que usted desee, porque yo no le voy a obligar. Porque una persona, una víctima, yo me acuerdo tanto cuando estaba en este tema de víctima, yo decía, no quiero hacer nada, quiero solamente dormir y quiero dormir y dormir y dormir y dormir y dormir. Pero entonces cuando uno entiende esta fase de todavía recuperación, de empoderamiento, no sé, de acompañamiento, ahí es cuando uno entiende realmente y después dice, ya, ahora sí estoy listo. Exactamente, yo soy también pro el recuperarte primero y hacer tu tema psicológico en cualquier tema. Sí. O sea, si es que estamos hablando de un tema que ya no se puede postergar, que es algo que pasó ese rato y tienes que irlo a denunciar ese rato, entonces ahí ya no se puede el tema del trabajo psicológico, pero estoy de acuerdo del trabajo psicológico siempre. O sea, nosotros para poder poner una denuncia en este país sí tenemos que tener tratamiento psicológico previo. ¿Por qué? Porque es un tema largo, te vas a demorar mucho tiempo y en el momento en el que tú entiendes que te vas a demorar mucho tiempo, racionalizas y dices, a ver, ok, si me va a demorar mucho tiempo, preferible sano y cuando yo esté un poco mejor, entonces ahí decido si quiero o no quiero hacerlo. Pero es mejor saber que voy a estar con las fuerzas para poder denunciar que estar vulnerable y aún así tener que seguirle viendo a mi agresor siempre. Sí. Entonces eso es terrible. Sí. Entonces sí, yo apoyo totalmente todo lo que tú dices, mi querida Cata. Me ha gustado muchísimo esto. Yo vivo haciendo catarsis con todas las invitadas. Es una locura como últimamente me han llegado las historias con las que yo me siento identificada, que son las de los últimos podcasts. Entonces ha sido bien lindo poder conversar contigo, poder hablar contigo. ¿Cómo te sientes después de haberlo podido contar en esta cámara y haberlo dicho, haber contado lo que te pasó? ¿Cómo te sientes? O sea, volví a revivir esas emociones, esos sentimientos feos, porque en realidad fue muy tormentoso y sí me siento bastante movida, me siento muy movida y recordar toda esa etapa muy fuerte en mi vida, que fue multiplicado por 10, porque de pronto si no hubiese sido mamá, no estaba en ese periodo tan vulnerable, de pronto lo podía asimilar, pero
fue justamente cuando estaba en mi embarazo y en lactancia, cuando las hormonas de nosotras están a 1000, cuando lo único que queremos es eso, que nos protejan y tener ese periodo de recuperación. Y no se entiende, No se se entiende que estamos vulnerables, no se entiende que estamos criando una vida, incluso dentro de nosotros se está creando una vida más, que depende de nosotros al 100%, depende de modo sentimental, de forma alimenticia, o sea, el traer una vida al mundo es bien complejo y después mantenerla en el tiempo también es bien complejo. Maternar para mí es una de las cualidades de las mujeres que es única, que es hermosa, que es irrepetible. Yo creo que es algo muy bonito. Yo de verdad te felicito por haber abierto este libro que lo tenía cerrado, que espero que lo veas como una catarsis y lo puedas también demostrar, porque hay mujeres, tú me recuerdas incluso una amiga que está no pasando por el mismo momento, pero está en ese momento de la maternidad en el que quieren moverte para todo lado con tal de que no estés dando de lactar en cualquier lado. Entonces me recordaste mucho y quizás este podcast a ella también le sirva, y así a muchas mujeres. Entonces yo quiero agradecerte por haber abierto tu corazón y haber sacado esto y haberlo contado en este podcast, porque eso yo estoy 1000% segura que le va a ayudar a muchísimas mujeres. Tú no tienes idea cuántas mujeres pueden estar ahí sentadas en los escritorios de toda la función pública esperando que alguien haya vivido lo mismo que tú y sentir que va a poder salir adelante, sea dentro del servicio público, sea afuera como tú lo hiciste, generándote también esa paz que ahora tienes. Porque si hacemos una retroalimentación, finalmente todos los caminos siempre nos llevan a algo mejor. Entonces ahora tu situación es muchísimo mejor. Y ahorita estás mucho mejor que como podías haber estado quizás ahí. ¿Sabes que sí, mi Dey? Porque yo digo en ese momento, ¿por qué no renuncié? En serio, que yo no renuncié porque, mira, mi vida ahora ha cambiado totalmente. O sea, ayuda a mujeres, que es lo que me gusta y siempre me gustó. Y el haberme involucrado de pronto por la comodidad, por el sueldo fijo y en fin, pero ahora es mucho mejor porque hago varias cosas a la vez. Soy mamá, soy profesional, soy voluntaria en fundaciones, pertenezco a un grupo de mujeres salvando mujeres donde todas nos apoyamos. Cuando me llaman yo estoy ahí. O sea, es algo bonito porque esto tenía que haberlo hecho desde el principio, pero creo que es el renacimiento, el resurgir, el darse cuenta de que el mundo es cruel. Lastimosamente el mundo es cruel, pero dentro de mi metro cuadrado yo lo que trato de hacer es mi mundo bonito y el mundo bonito de las personas que confían en mí. Y obviamente no les voy a defraudar, porque lo que yo sí sé es de cuando una persona se siente defraudada e injustamente sancionada como yo fui, porque fue una injusticia que aún la sigo peleando, darse cuenta de que está acompañada de alguien y que sí se puede salir, y sí se puede salir. Y que somos más que abogados, también somos psicólogos, también somos amigos, también estamos ahí, también estamos en todo el meollo del asunto y queremos también siempre por vocación, porque esto la mayoría, el 99% de los abogados decidimos porque nos nació, porque desde chiquitos quisimos defender a la gente. Entonces, qué bonito que ahora tú puedas hacerlo con libertad. Sí. Porque no hay nada más bonito que una madre que pueda ser trabajadora, que tenga muchos roles, el rol de esposa, el rol de madre, el rol de trabajadora, y que pueda hacerlo con libertad. Entonces te felicito por todo el camino recorrido, porque finalmente ese camino te condujo a la mujer que eres ahora. Y para ir cerrando, quiero que nos cuentes y que le cuentes al público, ¿cómo te defines en 5 palabras? Yo me defino como valiente, como sincera, empática, humana y sobre todo podría ser que muy sensible, porque tocaron un lado muy sensible que fueron mis hijos, tu familia, mi familia. Y eso sí fue lo tenaz. Entonces, y con la familia nadie se mete. Nadie se mete. Creo que es la peor bajeza que el ser humano puede hacer, meterse con la familia de uno. Qué hermoso y qué leona. Las mujeres tenemos también eso, ¿no? De ser leonas cuando les tocan a nuestros hijos. Y también te felicito por haber renunciado a cualquier cosa y proteger tu nido, proteger a tus pollitos, y ahora que ellos estén sanos, que estén felices, que estén en un ambiente muy bonito.
que tú hayas construido esto y que hayas dejado de lado y que esto sea un borrón y cuenta nueva para ti y que sigas caminando en este camino tan bonito que tienes ahora. Te felicito muchísimo. Gracias, y les agradezco por haber llegado hasta acá. Y no te olvides, síganos en nuestras redes sociales, miren todos los podcasts y nos vemos en el siguiente capítulo. Y no te olvides, habla y te salvas. Takata, ¿qué te pareció el yogur Disfruta? Súper delicioso, me encantó. Tiene un sabor sumamente natural y súper digerible. Sí, es delicioso. Pruébalo y síguelo en sus redes sociales. Mikata, ¿qué te pareció la bebida? Deliciosa y refrescante. Es deliciosa, sí. Esta es una bebida que se llama On The Fusion Day.